Ahora sí. Entonces uno se acerca o se aproxima a esos conceptos en la medida en que alguien se los presenta, ¿cierto? En que uno los conoce en general en una asignatura. Por lo tanto, uno no tiene una idea preconcebida respecto a qué es lo que es el valor actual neto, qué es la tasa interna de retorno, qué es el modelo de KPM, cuáles son los modelos de evaluación de activos, etcétera, ¿cierto? Uno lo conoce ahí. La gracia de los temas de gestión de personas es que uno tiene una idea, o tiene una opinión al menos, ¿cierto? Es capaz de pensar algo, de elaborar algún tipo de pensamiento respecto a algún fenómeno. Y eso pasa también con el liderazgo, o sea, uno tiene ideas que están instaladas, ¿cierto? Respecto a qué es el liderazgo. O por lo menos reconoce el liderazgo en algunas personas y trata de identificarlo o establecer alguna conexión de qué sería el liderazgo. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es el liderazgo, no? Que la quiera contar. La puede poner en el chat o activar el micrófono, como quiera. Ahí Tomás activó el micrófono, pero no sé si se la activó o quiere dar su opinión. Profe, yo creo que es como el proceso de definir metas y guiar hacia esas metas. Ya, interesante, Cristian, ¿cierto? Uno podría decir que el liderazgo es ya definir como meta, o podría uno decir algo más grande, incluso como definir una visión, ¿cierto? Un estado futuro, un lugar donde nosotros nos gustaría estar, o sea, este lugar, estoy hablando en sentido figurado, ¿cierto? Un lugar puede ser una participación de mercado, puede ser un nivel de utilidad, o en el caso de los servicios públicos podríamos hablar de dar ciertos servicios. Fíjate que si nosotros consultáramos las misiones y visiones que tienen los servicios públicos, todos hablan más o menos de cosas parecidas. Hablan de dar un servicio de calidad, dar un servicio de excelencia, satisfacer las necesidades de la comunidad, etc. O sea, el líder en el fondo nos permitiría conducirnos, ¿cierto?, hacia un determinado punto. A ver, hay algo en el chat. Macarena nos dice, tiene que ver con las características que habla de la persona, el enfoque del comportamiento organizacional y su efecto en la persona y cómo esto lo perciben. Ya, mira, ahí hay harto elemento en lo que nos dice Macarena que son teóricos. Hay una parte que es súper interesante también. Ella nos habla, Macarena, de las características de la persona. Y una de las ideas que nosotros sí tenemos presente es que atribuimos el liderazgo a algunas características que tienen las personas. Y eso lo vamos a analizar también en detalle durante el día de hoy. Voy a decir algunas, por ejemplo, hay personas, si nosotros dijéramos, ¿qué tiene que tener un líder? Por ejemplo, uno podría decir, el líder tiene que ser elocuente, es decir, tiene que hablar bien, y cuando él hable, tiene que ser capaz de persuadir, de convencer, de encantar, si uno incluso quisiera ponerle una palabra más grande a eso. Entonces, uno podría decir, los líderes tienen que ser elocuentes, ¿cierto? Entonces, cuando uno trata ya de empezar a caracterizar el liderazgo, uno se puede empezar a hacer algunas preguntas. Le hago otra pregunta. ¿Los líderes nacen o se hacen los líderes? ¿Todos podemos responder? El que quiera, pues esto es democracia. Gracias. En mi opinión, se hace. Un líder no es alguien que un líder no es algo que puede venir natural. Se tiene que ir formando poco a poco a través de la experiencia. Ya, también interesante eso, Fabián. Gracias por participar. ¿Por qué? Porque la pregunta, acuérdense que estamos en un ramo de gestión de personas. Y nuestra óptica para mirar los fenómenos siempre va a ser nuestra disciplina, ¿cierto? Que es la disciplina de los recursos humanos, como era conocida antiguamente, o de la gestión de personas. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una pregunta central, ¿cierto? Porque nosotros no estamos estudiando el liderazgo desde el punto de vista sociológico. Lo que a nosotros nos importa desde la óptica de gestión de personas es, cuando uno hace la pregunta si el líder nace o se hace, es si nosotros tenemos que contratar líderes o podemos crear líderes. Fíjate, porque es una pregunta súper central, porque si yo creo, Fabián,
que los líderes nacen, la respuesta es bien simple. Entonces, no dedico ni un peso a gastar o invertir en capacitación, en formar líderes, si yo sé que los líderes nacen. Por lo tanto, por más que yo me esfuerce y invierta recursos en una persona, en capacitarla en materias de liderazgo, lo más probable es que no logre nada. ¿Por qué? Porque el líder nace. Si yo creo que el líder se hace, bueno, también la decisión es distinta, ¿cierto? En el escenario anterior, lo que yo tenía que hacer era invertir esos recursos que yo quería destinar en formar un líder, tenía que gastarlo en esforzarme en contratar gente que tenga esa capacidad de liderar. Si yo creo que el líder se forma o es posible formarlo, bueno, vuelvo a la hipótesis en la cual yo tengo que invertir recursos en formarme. Y esa es una discusión. El tema del liderazgo es un tema, no sé si es reciente la literatura de gestión de personas porque ya tiene un par de años, pero no es un tema tan desarrollado. Y cuando quiero decir que no está tan desarrollado es que es un tema que no tiene grandes verdades. Tiene verdades, tiene elementos que la teoría ha podido mostrar o demostrar que sí están presentes, pero hay otros, como esta pregunta si el líder nace o se hace, que siguen abiertos, siguen sujetos a la interpretación. Y de hecho, si ustedes revisaran, todas las compañías en todas partes del mundo invierten grandes cantidades de recursos en formación de líderes, en cursos de liderazgo. Y lo más probable es que ustedes cuando salgan al mundo laboral van a tener por lo menos en su vida laboral 2 o 3 cursos de liderazgo y van a tener 2 o 3 cursos de trabajo en equipo. Eso va a ser así. Entonces, estamos viendo varias cosas, ¿cierto? Me estoy quedando con lo que ustedes me han ido diciendo, o con lo que ustedes me han ido contando. Me dijeron que el líder propone algo, ¿cierto? Es capaz de expresar algo, de poner sobre la mesa un sueño, una idea, en la cual nos quiere convocar y quiere que nosotros tomemos esa dirección que nos conduce al alcanzar. Después señalaron, que fue lo que dijo Cristian, que él cree que los líderes se forman. Por lo tanto, eso nos pone también en otra hipótesis, que era la hipótesis que le mencionaba recién, que no habría que buscar tanto en los líderes, sino que a lo mejor deberíamos preocuparnos de formar. Le agrego otro antecedente. El liderazgo no es algo recurrente. El liderazgo es algo que nosotros encontramos pocas veces. No toda la gente es líder. No abundan los líderes. Por ende, la persona que tiene condiciones o aptitudes de liderazgo es una persona que tiene cierto valor. Por ejemplo, si alguno de ustedes es un líder o durante el desarrollo de su carrera profesional se transforma en un líder, bueno, lo más probable es que a usted le vaya muy bien en el futuro. ¿Por qué? Porque el liderazgo es una característica muy apreciada. Y nosotros sabemos, por la teoría económica, que el valor de las cosas radica precisamente en la escasez. De ahí el famoso comentario de que si los diamantes estuvieran botados en el suelo no valdrían nada, porque abundarían, ¿cierto? Bueno, el liderazgo tiene esa teoría del valor. Líderes hay pocos, por lo tanto los líderes son valiosos para la organización. Y las organizaciones por eso invierten tantos recursos en tener líderes. Lo invierten desde el punto de vista de la selección y también lo invierten desde el punto de vista del desarrollo. Seguimos con las preguntas. ¿Todo jefe es un líder? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que de alguna forma sí, pero igual existen líderes negativos. Ya, existe el liderazgo negativo, ¿cierto? Y la pregunta es si todo jefe es un líder. O sea, cada persona que ocupa un cargo de jefatura ¿es un líder? ¿O a veces pasa que el jefe no es un líder? Yo creo que no, profe, que no todos los jefes son líderes. Ya, Fernanda, te hago otra pregunta. Para ti, en lo personal, después lo vamos a conversar si nos parece que eso es correcto o no. ¿Los profesores debieran ser líderes? Los profesores, los académicos. No sé. Yo creo que igual depende quizás. Sí, no, yo diría que no. Esa sería mi respuesta. Si tú me preguntaras a mí,
acuérdense que vimos, creo que en la clase anterior, que me ha perdido porque como que hubo una clase que no hicimos la semana pasada, que estaba programada o sí, vimos las competencias. Entonces, si nosotros eligiéramos las competencias que necesitamos de un profesor, probablemente no elegiríamos liderazgo. Probablemente elegiríamos que sea elocuente, que explique bien, que sea empático, que sea metódico en el desarrollo de la clase. Yo creo que elegiríamos otras cosas por sobre el liderazgo. Es la impresión que me da. Hago la pregunta de otra manera, porque yo pregunté si todo jefe es un líder. Le voy a agregar una palabra a esa pregunta. ¿Todo jefe tiene que ser un líder? Cuando nosotros buscamos un cargo de jefatura, ¿necesitamos un líder? ¿Sí o no? ¿Que alguien tiene alguna opinión de eso? ¿Toda jefatura? Sí, la pregunta es si toda jefatura tiene que ser un líder. Se ha platicado a veces de organizaciones en las que todos los integrantes han trabajado como igual, sin uno encima del otro, diciendo qué hacer, sino que cada uno teniendo en cuenta cuáles son sus objetivos y cuáles que tienen qué es lo que tienen que proporcionar para la organización sin el mandato de obra. Ya, no. Mira, Fabián, ahí hay una teoría que no la vamos a ver acá, que hay un profesor en Chile, que es el profesor Ignacio Fernández, que promueve algo súper parecido a lo que tú estás contando. Lo que él dice en el fondo que en el futuro, porque eso no es así hoy día, que en el futuro se va a tender más al trabajo colaborativo en red que al trabajo jerárquico, o sea, que al trabajo en el cual hay un jefe y otras personas que en el fondo obedecen a ese jefe. ¿Ya? Eso está desarrollado en la teoría, pero está pensado como lo que viene en el futuro. Ahora, lo que sí yo les puedo decir es que el Estado tiene una condición súper opuesta a esa teoría. Yo diría que está en la antípoda de esa teoría. ¿Por qué? Porque el Estado es algo jerárquico. Y donde en el estatuto administrativo y las leyes y los reglamentos que nosotros leamos, lo que vamos a observar es que siempre nos dice que el jefe es el responsable. ¿Por qué? Porque el que firma, ¿cierto? El que toma la decisión. Independientemente que esa decisión quizá ese jefe la consultó con las 30 personas que trabajan con él, pero el responsable es el jefe, ¿cierto? El responsable en el estado del que firma. Y mientras eso sea así, culturalmente va a estar arraigada la costumbre jerárquica, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Las personas saben que eso funciona bajo esa dinámica, de que el jefe es responsable. Entonces el jefe tiene un incentivo para decir, ok, los puedo escuchar, pero como el único responsable de esto soy yo, voy a actuar en base a lo que yo estime, ¿cierto? Más allá del espacio de participación. Y los subordinados también van a tener presente que el jefe es el que decide, por lo tanto, no es tanto el incentivo quizás que yo también tengo a sugerirle cierta idea. Entonces, en el Estado está eso jerárquico. Existe el liderazgo y existen los jefes, y eso también hay que tenerlo claro. Un jefe, hay alguien, creo que Macarena, al principio de la clase, dijo, hay que proponer una idea, ¿cierto? El jefe, o el líder, perdón, propone algo, propone algo. Y ese algo es lo que conduce a un grupo de personas que va persiguiendo ese objetivo. Cuando uno habla de liderazgo versus gerencia, el jefe, cuando nosotros hablamos del jefe o del gerente, en general estamos hablando de una persona que controla el trabajo, que lo planifica y evalúa a los subordinados. El líder, en cambio, es alguien que propone algo, ¿cierto? Ahí hay una diferencia, digamos. No en todos los cargos de jefatura nosotros necesitamos un líder. Por ejemplo, nosotros tenemos, sin desmerecer ningún trabajo, ¿cierto? Hay trabajos muy estructurados. Por ejemplo, la contabilidad. En la contabilidad nosotros no necesitamos un líder probablemente, porque lo que necesitamos es hacer la contabilidad, y la contabilidad ya tiene reglas dadas. Hay formas de hacer la contabilidad. Nadie puede cambiar esas maneras. Hay métodos, hay estructuras,
hay principios contables, en el Estado hay normas contables, hay una ley de administración financiera del Estado, hay un clasificador presupuestario que todos los años lo manda la Dirección de Presupuesto y nos dice en el fondo cómo clasificar las cuentas. Hay una serie de manuales que ha hecho la Contraloría General de la República respecto al tratamiento contable de distintas cuentas. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? No hay nada que inventar. Usted podrá dirigir a la gente, mejor o peor, pero no puede inventar algo en la contabilidad. Por lo tanto, sabiendo que el liderazgo es escaso, es un bien escaso, vamos a invertir un líder en una actividad que está fuertemente regulada, la lógica nos diría que no. ¿Cierto? Porque el líder lo necesitamos para algo más, lo necesitamos para cambiar, lo necesitamos para transformar, para tener nuevas ideas, o para ir en una dirección diferente. En una actividad que está tan regulada como la contabilidad, lo más probable es que nosotros necesitemos un buen jefe, ¿cierto? Y por buen jefe entenderemos lo que les señalé recién, aquella persona que es capaz de planificar el trabajo, estructurarlo, asignar responsabilidades, establecer metas, etc. Entonces, cuando evaluamos el liderazgo versus la gerencia, hay diferencias, ¿cierto? Por lo tanto, en la pregunta si todo jefe tiene que ser un líder, la respuesta es no. Lo que nos quita que existe la autoridad, ¿cierto? Cuando alguien es nombrado como jefe de un área, tiene autoridad. En general, tiene la autoridad para tomar decisiones, tiene la autoridad para dar instrucciones a las personas que dependen de él, tiene autoridad para evaluar el desempeño de esas personas. O sea, hay una serie de cosas que ocurren que van a cambiar el comportamiento de ese equipo de trabajo producto de que alguien es su jefe. ¿Sí me explico? Por lo tanto, existe también la autoridad dentro de la organización. Hay gente que tiene potestades, que tiene atribuciones, que es distinto a que tenga el liderazgo. Macarena, ¿cuál es la pregunta? Porque tú me escribes en el caso de la alta dirección pública. ¿Quién es la pregunta ahí? ¿Si se requiere liderazgo en la alta dirección pública? Ya, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. La pregunta, Macarena, es si en los cargos de alta dirección pública debieran ser todos líderes. Los cargos de alta dirección pública son cargos, como el nombre lo indica, que están bien arriba en la pirámide de la organización. Por lo tanto, no sé si... Yo creo que el primer nivel jerárquico debiera ser un líder. Debiéramos buscar un líder, ¿cierto? Porque el que dirige un servicio público y una persona que dirige un servicio público está dirigiendo un tema dentro del país. O sea, la persona que ve, por ejemplo, que es el director del FOSI, es la persona que operativiza y que está a cargo de todos los programas que tiene el país, o de gran parte de los programas que tiene el país, para superar la pobreza en la población. Por lo tanto, es alguien importante. Y es alguien importante, si lo que se definió para la organización es un proyecto de cambio, probablemente sí necesitamos un líder. Hay otros cargos de alta dirección pública, por ejemplo, el que tengo yo, que es jefe de división de administración y finanzas. Podría no ser un líder, ¿cierto? Lo que uno espera de un área de administración y finanzas es como orden, estructura, como espera otro tipo de cosas, ¿no? No sé si espera tanta transformación de esa área, pero depende de lo que se quiera. Ahora, siempre presente, Macarena, que como les mencioné, el liderazgo es escaso, por lo tanto, aunque nosotros nos propusiéramos contar con 100 líderes en la organización, lo más probable es que no los vamos a encontrar. Por lo tanto, también la inversión en liderazgo es bien estratégica, porque tiene que ir señalada hacia aquellos lugares donde nosotros sentimos que realmente podemos hacer un cambio. Ya, también interesante, Fernando nos dice, yo creo que depende de qué tan dinámico el trabajo. Mira, más que dinámico, los trabajos se definen en función de otras variables. Porque un trabajo dinámico, como que el dinamismo suena a velocidad, me da la impresión en tu concepto, Fernando. Y si suena a velocidad, refiere a cuánta pega tengo, ¿cierto? Si tengo mucho que hacer o poco que hacer. Y en general lo que importa en los trabajos, más que el volumen, o más que esa velocidad, más que esa energía, lo que importa en los trabajos es si son estructurados o no. O sea, por ejemplo, cuando les ponía el caso de contabilidad, pero nosotros podríamos estar también
en un área de marketing. Y en un área de marketing o de publicidad nosotros necesitamos inventar, necesitamos crear ciertas cosas. Por lo tanto, el trabajo de un área contable versus un área que requiere de creatividad, probablemente son distintos códigos, son distintas normas, son distintas estructuras, posiblemente las personas hasta se visten diferentes, lucen diferentes. ¿Por qué? Porque lo que hacen es radicalmente opuesto, está hecho en reglas que son distintas. Por lo tanto, yo creo que lo que importa cuando hablamos del trabajo, que es una variable, sin lugar a dudas, para caracterizar también el liderazgo, lo que tenemos que hablar es cuán estructurado está o no. Y si el contexto en que se inserta ese trabajo es un contexto de incertidumbre o es un contexto conocido. ¿Por qué? Porque es distinto trabajar cuando las reglas del juego están constantemente cambiando a cuando las reglas son estables. Bueno, eso es un poco lo que decía Fernanda del contexto, ¿cierto? Que influye el contexto. Por ejemplo, yo le había contado que yo trabajé en el Ministerio del Interior, fui jefe de finanzas, y nos tocaba concurrir a las situaciones de emergencia. Entonces, uno tenía que estar presente cuando había incendios, que fue la última gran desastre que yo me acuerdo, terremotos, etc. Y eso supone que uno esté desde disponible a cualquier horario, hasta que sea capaz de coordinarse con la gente también en cualquier horario, de manera remota, telefónica, promueve también que uno sea capaz de resolver situaciones en el minuto, porque las situaciones de emergencia requieren una atención inmediata, no requieren una atención en 24 horas, ni en una semana más, sino que la persona que se le quemó algo, por ponerle, yo siempre ponía este ejemplo, la persona que se le quemó la casa es una persona que no tiene con qué vestirse. Por lo tanto, la urgencia que tiene es gigantesca. Por lo tanto, uno tiene que también saber reaccionar de esa manera. Por lo tanto, este liderazgo, como dicen ustedes, también se va a configurar en función de la situación, de ciertas estructuras, ¿cierto? De cierto contexto. Ya, y le hago una última pregunta, en esta parte como introductoria de lo que es el liderazgo. Me imagino que la mayoría de ustedes vota o piensa votar, ¿ya? Porque la mayoría de la gente vota aproximadamente el 50% del padrón. Me imagino que ustedes no están ajenos a ese porcentaje, y fuera de eso son estudiantes de administración pública, por lo tanto uno podría suponer que debieran estar sobre ese porcentaje, pensando en que los temas públicos son de su interés, por algo estudiaron administración pública y no estudiaron otra cosa. ¿Les parece importante quién es el presidente o no? Suena como de perogrullo, pero ¿es importante quién se elige o no? Yo creo que sí, pero como que en la actualidad ya se vota por quién es el menos malo que por alguien que realmente valga la pena. Ya, Cristian, sí, está ahí la opinión, porque, o sea, está divertida no la estoy caricaturizando, sino porque me hizo mucho sentido con que una vez en esta campaña en particular, antes no tengo recuerdo de que haya sido así tan presente, se basa mucho en los errores que comete el otro, más que en los aciertos, más que en la propuesta. Hay hartos elementos que están basados en qué tan malo es el otro, ¿cierto? Y en función de lo malo que es el otro, yo aparezco en una mejor posición, ¿cierto? Porque yo no soy tan malo como él. Entonces, sí, parte de eso hay. Bueno, en general nosotros votamos por estas candidaturas presidenciales, o en la política en general, porque nos parece importante quién es el líder. Porque el presidente de un país, nosotros esperamos que sea quien nos conduzca, ¿cierto? Porque así como señalamos que en algunos cargos nosotros vamos a tender a pensar que no es tan necesario un líder en el cargo presidente. Dijimos que en el cargo de un jefe de servicio, que fue la pregunta Macarena, sí, mayor razón en el caso de un cargo de presidente de la República, ¿cierto? O sea, todos esperamos que el presidente sea quien conduzca al país a una situación mejor que la que está hoy, ¿cierto? Y con esa esperanza y con esa ilusión es que uno concurre y va a votar, ¿cierto? Por lo tanto, el presidente sí es un líder. Y todos participamos y vamos a votar porque nos parece importante que en el líder. Y eso se relaciona con esta pregunta que está acá, si los líderes pueden cambiar el rumbo de una empresa. Y naturalmente la respuesta es sí, ¿cierto? O sea, grandes procesos de cambio o organizaciones que han crecido exponencialmente están sujetas o están asociadas a procesos de liderazgo. Por lo tanto, los liderazgos sí importan, porque los liderazgos movilizan, transforman las cosas. Y ahí, ¿por qué son tan valiosos?
Vayamos a ver algunos datos, ¿cierto? Que son como datos rosa que le llamo yo, pero siempre me han gustado. 2 de cada 10 personas quiere irse de su empresa sin decírselo a su jefe. 6 de cada 10 empleados hablan mal de su empresa. 9 de cada 10 personas no se sienten responsables de los resultados. Y me fui de la lámina porque hay algo que me tiene... Sé la palabra auditoría y no sé por qué. Bueno, 40% de los empleados no soporta a su jefe, 30% considera que trabaja para un incompetente, 30% de los trabajadores mandaría a su jefe al psiquiatra, en fin. Hay un montón de datos en esa lámina que son datos que son extraídos de un texto americano que dan cuenta de la mala relación, o a lo menos la incorrecta relación, o la relación no saludable que hay entre los jefes y su equipo de trabajo. Yo en algún minuto, creo que fue quizás en la clase anterior, cuando vimos el tema de competencia, yo soy un convencido de que no nos enseñan lo importante. No nos enseñan a trabajar en equipo, que es importante. Yo siempre pongo el ejemplo que las personas no le enseñan a exponer en público, y lo van a tener que hacer, es importante. Y tampoco nos enseñan a ser jefe, tampoco nadie nos enseña a liderar. Y hay ciertas reglas que las vamos a ir viendo durante el desarrollo de la clase. Hay ciertas, si bien no hay grandes verdades, como le dije, sí hay reglas que si uno sigue podría tener un mejor desempeño. Pero lo que observamos en esta diapositiva es que hay mucha infelicidad en el mundo organizacional. Y esa infelicidad está expresada también en la relación que tienen los jefes con sus empleados. Y fíjense que los datos son bidireccionales. Porque si uno ve, por ejemplo, acá está el dato, que el 36% de los trabajadores mandaría a su jefe al psiquiatra, 40% de los empleados no soporta a su jefe, pero miren lo que dicen los jefes piensan que 90%, en un 90%, creen que tienen a su mando empleados que son incompetentes. O sea, es bidireccional, los dos no se soportan y los dos encuentran que no son bien calificados profesionalmente. Hay algo interesante también que apareció cuando nosotros comenzamos a ver la clase, que alguien dijo, hay características personales, ¿cierto? O sea, hay ciertas características que traen las personas y que en el fondo hacen que tengan liderazgo. Bueno, eso está recogido en el liderazgo. Como le decía, el liderazgo es una teoría no tan antigua, tiene cierta reciente. Y hay una teoría que se llama de los rasgos, ¿cierto? Los rasgos son atributos que tienen las personas y que explicarían de por qué existe el liderazgo. ¿Por qué está el tema del liderazgo tan presente en la literatura de gestión de personas? Bueno, básicamente, porque si nosotros tenemos liderazgo, somos capaces de transformar situaciones. Y eso es extremadamente poderoso como herramienta de gestión. O sea, contar con personas que puedan movilizar todos los recursos de la organización en dirección de un objetivo. Eso es importante. Y lo otro que nos interesa saber es que si existen estas personas con esta supercapacidad, ¿en dónde están? ¿Dónde la obtengo? ¿Se fabrican o se encuentran? ¿Cierto? Esa es como la pregunta base que hay detrás de eso. Bueno, ahí en la foto, en la diapositiva, hay 4 personas. Me imagino que ubican a 3 y a 1 no, debería ser eso lo lógico. La primera persona que está ahí es Martin Luther King, que fue un activista, promotor de los derechos de igualdad racial en Estados Unidos. Martin Luther King nació en la década del 20, puede haber sido 1929, falleció antes de los 40 años, en el año 1968, fue asesinado en Memphis, y él tiene un discurso muy famoso que de cierta manera transformó las cosas, ¿cierto? Transformó la manera en que la sociedad percibía el tema de la discriminación racial, que todavía está presente, por cierto. Nosotros hace un año atrás aproximadamente vimos el caso Black Lives Matter, en el cual policías asesinaron a una persona de raza negra, y eso también tuvo cierta relevancia, incluso dio paso a una serie de protestas. Bueno, Martin Luther King marcó un hito ahí, ¿cierto?, con su discurso. Por lo tanto, uno podría decir, en ese discurso que él demuestra tanta energía, tanta pasión, hay elementos que uno podría distinguir como atractivos del liderazgo propiamente tal, y del liderazgo basado
en estas características personales que los enfoques de liderazgo lo reconoce como teoría de los rasgos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de atributos personales, estamos hablando de rasgos. El segundo, que me imagino que es el que no conocen, se llama Miles Davis. Miles Davis, ahí sale, es un músico, como se puede ver en la imagen, el padre del jazz moderno. A mí me gusta mucho el jazz. Si a alguien que le gusta el jazz o tiene interés, es una buena manera de empezar. Y Miles Davis no solo era un gran músico, fíjense que el jazz requiere algo especial, requiere algo que tienen todas las bandas musicales, pero tiene una adicional. A los que les gusta la música obviamente requiere coordinación, porque la música se produce en equipo, ¿cierto? La música importa la armonía, importa la coordinación, importa de sobremanera incluso por sobre otras actividades. ¿Cuál es la gracia que tiene el jazz? Que en el jazz la gente también improvisa, los músicos improvisan. Por lo tanto, no solo tiene que existir la capacidad de estar coordinado y de saber en qué parte o en qué momento yo tengo que entrar con lo que tengo que interpretar, sino que también importa que yo sea capaz de leer qué es lo que está haciendo el otro. Por lo tanto, si nosotros en la música necesitamos cierta armonía y cierta sincronización, en el jazz eso aumenta exponencialmente. Porque hay partes, por ejemplo, de la música en que alguno, por ejemplo, el pianista puede hacer un solo. Y yo tengo que saber cuándo termine ese solo, porque cuando termine nosotros tenemos que retomar la canción que está de base. Entonces, en el jazz hay un espacio a la improvisación. Pero ese espacio a la improvisación requiere mucha coordinación. Y la otra gracia de Miles Davis fue que, bueno, él tenía un quinteto originalmente, y muchos músicos que tocaron con Miles Davis después fueron grandes jazzistas. Quizás el caso más emblemático es el de John Coltrane. Caso similar al lado del entrenador de fútbol, que es Marcelo Bielsa, que ya parece ser un ejemplo medio antiguo, ¿ya? A lo mejor no vamos a tener que actualizar para el curso del otro año. ¿Cuál es la gracia de Bielsa? Bueno, Bielsa es un entrenador que hace a los equipos jugar distinto. Los equipos de Bielsa juegan de una manera que es diferente a como juegan el resto de los equipos. Uno le podrá gustar o no, podrá tener sus críticas, pero lo que no puede dejar de reconocer es que él impregna un estilo, tiene una forma de jugar. Y es tan marcada esa manera que existe una escuela, ¿cierto? Existe una corriente que sería el bielsismo, que son una serie de entrenadores que ascriben a Bielsa y que tratan en el fondo de hacer algo parecido a lo que hace. En el caso de Miles Davis es similar. O sea, Miles Davis de origen, por lo menos 8 jazzistas súper reconocidos en la historia del jazz. Entonces, él también es capaz de generar escuelas, Miles Davis. Y así hay varios ejemplos, yo creo, en la actualidad incluso. Por ejemplo, hay un periodista, no me puedo acordar bien el nombre, que es director de comunicaciones en una cadena grande en Estados Unidos, que también hay de los premios Emmy, casi todos han trabajado con él, los premios que se dan al periodismo, casi todos los premios, al premio Pulitzer, perdón, son personas que han trabajado con este director. Bueno, en el caso de Miles Davis o de Bielsa, son personas que fuera de liderar, fuera de conducir algo, son capaces de ir en algo más allá. Son capaces de dejar una escuela, dejar seguidores. Fíjense que hay un libro, para que quiera profundizar en ese tema, de Sidney Wilkinson, que es una profesora estadounidense también, que se llama Superjefes. Y ella aborda la historia de personas que no solo dirigen, sino que también son capaces de crear escuelas, son capaces de crear son capaces de instalar en un número de personas ciertas ideas que las personas después replican. Y por eso existen estas corrientes como el bielsismo, por ejemplo, si uno hablara de fútbol. Si también uno quiere seguir enfocado en liderazgos que son incluso más carismáticos, bueno, tienen de Steve Jobs, que revolucionó la tecnología, particularmente con Apple, con dispositivos tecnológicos como el iPhone, el iPad, etc. Y Steve Jobs era una persona extremadamente carismática. Si alguien puede que vea alguna vez alguna charla que hace Steve Jobs es una persona inspiradora. Entonces encontramos en una serie de personas elementos, atributos o rasgos, como dice la teoría, en los cuales nosotros tratamos de identificar el liderazgo. Fíjense que el ejercicio de tratar de identificar atributos en las personas es como un ejercicio bien intuitivo. Es lo primero cuando nosotros nos preguntas quién es un líder, nosotros decimos cosas que están relacionadas con rasgos.
¿cierto? Decimos, no, es una persona que es decidida, que es inteligente, que es resuelta, que es ambiciosa, que es elocuente, que, no sé, tiene distintas características personales que hacen que sea un líder. Y en eso precisamente consiste lo que es la teoría de los rasgos. Ya, quedamos hasta aquí, paramos por 10 minutos, volvemos a las 10:29. Así que vamos a hacer una pausa. Hasta ahí una pregunta, algo que quieran comentar o no. Profe, yo. Bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Profe, yo tenía una pregunta respecto, pero quizás lo podemos ver más adelante, sobre el liderazgo y la rotación de personal. Si tienen como alguna correlación. Si existe Sí, alguna- hay. Sí. Lo que pasa es, mira, vamos, lo tendríamos que ver hoy, ¿no? Más adelante vamos a ver que la teoría de rasgos es una teoría del liderazgo. Hay varias teorías del liderazgo. Y otras teorías abordan los estilos de liderazgo. Porque Bielsa no es igual a Miles Davis no es igual a Martin Luther King, ni Martin Luther King es igual a Steve Jobs. Tienen estilos distintos. Por ejemplo, hay grandes líderes que tienen estilos demandantes, o sea, estilos en el cual ponen presión a las personas. Y hay otros liderazgos que tienen estilos abiertos, que son estilos que uno podría decir que son participativos, democráticos, de preocupación por las personas, no solo desde el punto de vista de lo que están haciendo laboralmente, sino también cómo están. Hay distintos niveles, y esos niveles también van construyendo una realidad dentro del equipo de trabajo. Por lo tanto, si la pregunta es si el estilo de liderazgo influye en el clima laboral, la respuesta es sí. Lo que hay que tratar de identificar es cómo y en qué circunstancias. Y eso lo vamos a ver en el bloque que viene a continuación. Eso. Ya, profe, gracias. Oscar, Hola, ¿cómo está? bien, ¿y tú? Bien. Tenía una pregunta respecto a esto de los rasgos. ¿Se puede decir que en cuanto al identificar un liderazgo por los rasgos, un tema como el carisma prevalece por sobre los demás, sobre todo por repetirse quizás entre Martin Luther King, Bielsa y Steve Jobs? Qué pregunta. Es que, porque ahí vamos a caer en algo bien complejo, Oscar. ¿Qué es el carisma? Porque a lo mejor lo entendemos de manera distinta. Claro. O Porque sea, al todo menos como yo entiendo. carismático también es un gallo medio pesado, diría yo. No se ve como la persona más simpática del mundo. Miles Davis era alcohólico, tenía problemas de drogas, estuvo preso por violencia intrafamiliar. Steve Jobs era más carismático, evidentemente, y Martin Luther King también. Todos tienen características que son distintas. No sabría yo definir el carisma, ni sé si el carisma finalmente nos conduce al liderazgo. Siempre cuando uno habla de rasgos, que lo vamos a profundizar en el segundo bloque, supongamos que nosotros concordamos, Oscar, que la elocuencia es algo necesario para el liderazgo. Entonces, tenemos un punto. Sí. Entonces ahí uno se preguntaría, ¿toda persona elocuente es un líder? ¿O porque soy un líder he llegado a ser elocuente? Es una pregunta como media trivial, pero no es tan trivial. Porque probablemente muchas personas que son carismáticas, a lo mejor no son líderes y solo le caen bien a sus amigos, por decirlo de una manera bien coloquial. Entonces, quizás que alguien sea carismático o que tenga la capacidad de caerle bien a personas, no explica que sea un líder, no lo conduce a que sea un líder. A lo mejor puede ser un súper buen amigo y ser elegido el mejor compañero de curso, perfecto, pero a lo mejor no es la persona que va a dirigir los destinos de un grupo de personas. Entonces, ahí hay preguntas, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, algo adicional? Ya, nos volvemos a conectar a las 10:32, ¿ya? Aprovechen el receso. Pase. Ya, nos vemos, profe. Bueno, con los rasgos pasan las siguientes cosas, ¿cierto? Una está relacionada con la pregunta que hacía Oscar, de si las personas carismáticas eran líderes. En cualquier rasgo que nosotros seamos capaces de identificar como el carisma, la elocuencia, la simpatía y la inteligencia, nos va a conducir a las mismas preguntas, ¿cierto? Y esas mismas preguntas
No son otras que, por ejemplo, toda persona inteligente es un líder, toda persona carismática es un líder, toda persona elocuente es un líder, y probablemente lo que nosotros concluyamos de esa pregunta es que no todas. Y lo que nosotros tratamos de hacer desde el punto de vista de la teoría es buscar ciertas normas, buscar ciertos patrones, buscar ciertos modelos, buscar ciertas formas de simplificar la realidad y que ello nos permita finalmente crear, ¿cierto?, estas normas, estas reglas que vamos a aplicar a la hora de poder clasificar o determinar el liderazgo. Fíjate que, pese a que no es posible encontrar rasgos que nos indiquen si una persona es líder o no. O sea, no existen los atributos que nos indiquen si alguien es líder o no. Sí hay ciertos elementos comunes que se han estudiado que están presentes en todos los líderes. La ambición y la energía, es decir, las ganas de ir por un objetivo, el deseo de dirigir, es gente que tiene una gran confianza en sí mismo, que es parte de lo que está ahí. La honestidad y la integridad, la inteligencia y conocimiento sobre el tema en el cual él se está desenvolviendo. Estos rasgos se han encontrado como comunes al liderazgo y, en el fondo, si bien alguien podría tenerlo y no ser líder, predicen de buena manera que una persona podría ejercer cierto liderazgo en determinadas situaciones. Por lo tanto, ¿los rasgos sirven como modelo predictivo del liderazgo? La respuesta es no, pero sí hay ciertos rasgos que se relacionan positivamente con el liderazgo, y son aquellos rasgos que están expresados en la diapositiva. Fíjense que, ¿cuáles son los problemas de la teoría de los rasgos? Primero, que no existen los rasgos universales, que es un poco la idea que hemos ido desarrollando. Lo segundo es que estos rasgos funcionan mejor en situaciones fuertes. Las situaciones fuertes son aquellas en que el líder tiene mayor control. El tercer punto es la causa-efecto, que es lo que yo abordaba, que, por ejemplo, si la persona es carismática, ¿eso la convierte en un líder o el liderazgo está asociado al carisma? No está claro qué es lo primero. Y lo cuarto es que no nos permite distinguir si ese es eficaz o si es ineficaz. Y eso también es otra de las búsquedas importantes que tiene la teoría del liderazgo. Una cosa es que nosotros encontremos líderes o podamos desarrollar líderes, y la otra cosa, o la otra cara de la moneda, es que esos liderazgos finalmente nos conduzcan a situaciones de mayor eficiencia. Por lo tanto, todos estos factores o todos estos problemas en la teoría de los rasgos, que en principio nos parece como una teoría bien intuitiva, terminaron finalmente por desestimándola. O sea, lo que más se ocupa dentro de la teoría de los rasgos son precisamente el tema de los rasgos más fuertes, que son aquellos rasgos que tienen que estar presentes cuando nosotros deseamos buscar un líder, por ejemplo, en un proceso de reclutamiento y selección, pero como teoría, como explicación al liderazgo, ha sido una teoría que ha ido con el paso del tiempo siendo dejada de lado. Por lo tanto, eso nos abre la puerta a otras teorías, ¿cierto?, que se han ido desarrollando con el tiempo. Y después llegamos a las teorías conductuales. Las teorías conductuales, que son del paradigma de la psicología conductista, lo que nos dicen es, mira, en realidad ya no hay que buscar atributos, ya no hay que buscar características personales. Lo que importa no es lo que tiene el líder, lo que importa es lo que hace. Por lo tanto, vamos a buscar, en el fondo, qué es lo que hacen los líderes. Y en la medida que seamos capaces de identificarlo, vamos a tener cierto camino para desarrollar el liderazgo. La teoría conductista cree, igual que el modelo de competencias conductistas, que nosotros podemos ser capaces de enseñar conducta a las personas. Por lo tanto, si esta teoría es cierta, ya no estamos en la hipótesis de la teoría de rasgos, en la cual las personas tienen ciertos atributos que las hacen ser líderes. Por lo tanto, esas personas no son capacitables en liderazgo. Hay que escoger a las personas que tienen los atributos y punto. El paradigma conductista nos sitúa al otro lado. Nos sitúa en la parte que no importan los rasgos, lo que importa es la conducta. Y como lo que importa es la conducta, si yo encuentro las conductas que conducen al liderazgo, lo que va a pasar finalmente es que yo voy a poder reproducir líderes, porque esto se va a poder enseñar.
De acá alguien me hizo una pregunta, creo que Fernanda, de si se creaba clima laboral a partir del liderazgo. Fíjate que la primera investigación, que es de la Universidad de Ohio, lo que nos dice es que existen dos tipos de liderazgo. Lo que, como acá lo que importa es la conducta, lo que hace la investigación conductista es desarrollar estilos de liderazgo. Y un estilo de liderazgo es aquel que se llama que está orientado a la estructura, ¿cierto? Orientado a la estructura es aquel típico gerente que uno podría calificar, es decir, aquella persona que administra tareas, conduce un equipo, define las metas y califica el desempeño. Aquella persona que es el organizador, es el gestionador, es aquella persona que está como, no sé si encima de la gente, pero recordando las tareas, recordando lo que hay que hacer, mandando el correo, definiendo el cronograma de la semana, agendando las reuniones de control, viendo los resultados, comunicándolo al equipo, haciendo esa reglamentación. O sea, es la persona preocupada de la dirección. Y en segundo punto tenemos la consideración. Y la consideración van a ser aquellos estilos de liderazgo que están referidos a las personas. Es decir, el líder que se orienta fundamentalmente al bienestar del equipo de trabajo. Le gusta saber cómo están, en qué están, si están enfrentando algún problema, ya sea en el desarrollo de su trabajo o en su hogar. Entonces, ahí va a estar su foco. Ahora, estos focos, no es que si yo estoy orientado a la estructura no pueda estar orientado a la consideración. Por lo tanto, hay un margen en el cual estos se mezclan y yo podría estar incluso orientado a la estructura y a la consideración. Desarrollando lo mismo, yo diría que las mismas categorías con otro nombre, que se llama orientado al empleado, orientado a la producción, es muy similar a lo que está en la escuela de Ohio, que son de la Universidad de Michigan. La única quizá innovación es que ellos proponen una rejilla gerencial, en las cuales calificar qué tan orientado al empleado o qué tan orientado a la producción está un líder. Y más allá de cómo se construye la rejilla, que probablemente ustedes lo van a poder ver en la lectura que van a tener que realizar del tema del liderazgo, lo que importa es que los líderes que obtienen mejores resultados, porque acuérdense que parte de lo que nosotros buscamos es también la eficacia del liderazgo. Los líderes que obtienen mejores resultados son aquellos líderes que están orientados fuertemente a ambas cosas. Es decir, los líderes que les va mejor, que logran mayor porcentaje de cumplimiento de metas, son aquellos líderes que están tanto orientados como a la producción como a los empleados. Por lo tanto, la mezcla ideal, si uno quisiera verla, es que la persona tenga ambas cosas. No esté solo orientado a los empleados, ni esté solo orientado a la producción, sino que tenga desarrollado ambos. Naturalmente, cuando una persona tiene una fuerte orientación a la producción, eso genera máxima laboral. Eso está desarrollado en la investigación, no sé si de Michigan o Ohio, pero está esa conclusión. O sea, aquellos líderes que se concentran solo en un punto generan consecuencias negativas. Si yo me centro solo en la producción, la consecuencia negativa es el mal clima laboral, es el malestar de las personas, es la rotación de personas. Si yo me concentro en los empleados, en general se pierden algunas cosas que están presentes en la orientación de la producción, como el logro de metas, el logro de objetivos, y mi superior, el superior del líder, tiende a evaluarlo como un liderazgo débil, ¿cierto? También empieza a ver no solo quizás cierto alejamiento de algunas metas, sino que también yo empiezo a ser visto como una persona que no soy capaz de dirigir. Entonces, si la pregunta es ¿qué habría que hacer? Pues hay que hacer las dos cosas, ¿cierto? No sé si se acuerdan cuando nosotros partimos o iniciamos el semestre anterior este curso de gestión de personas en el sector público, vimos un modelo de Ulrich. Y Ulrich, una de las cosas que nos decía que un aporte estratégico dentro de la gestión de personas es preocuparse de las personas. Preocuparse de las personas no con un fin altruista, ¿cierto? Que uno eventualmente podría tenerlo, sino con el fin de que esa preocupación se transforme en un mayor compromiso y un mayor aporte de las personas. Esa es la gracia de preocuparse de las personas, ¿cierto? Más allá del tema valórico que está intrínseco en esa preocupación, también hay un tema productivo. Y lógicamente a la disciplina de la gestión de personas
Lo que le interesa fuertemente es cómo los trabajadores o cómo las organizaciones pueden ser más eficientes. Después salió un nuevo concepto, y alguien lo dijo por ahí, creo que lo dijo Macarena, nos dijo propone una idea, ¿cierto? Propone algo. Y en la teoría conductual hay unas investigaciones que se hicieron en Suecia, que dijeron, bueno, si el líder está orientado a las personas, o está orientado a la producción, no necesariamente eso lo transforma en un líder. O sea, alguien podría estar haciendo eso y que nada esté cambiando, que nada esté pasando, ¿cierto? O sea, la persona cumple las metas, que siempre se le han dicho, las personas que trabajan con él están contentas, ¿cierto? Tienen cierto nivel de satisfacción, pero seguimos haciendo un poco lo mismo, ¿cierto? O sea, no hemos logrado nada diferente. Y cuando hablamos de liderazgo, nosotros buscamos hacer diferencia. La investigación de Escandinavia relacionaron los resultados del liderazgo con que se proponga a los equipos de trabajo un camino, ¿cierto? Que se proponga una dirección, que se proponga un objetivo, una visión, ¿cierto? Una visión que en lo general tiene que ver con el cambio. O sea, se propone un cambio, se propone algo distinto a lo que estamos haciendo, una manera de hacer las cosas diferentes. Y fíjense que lo que se encontró, que aquellos líderes que tienen esta visión o este manejo de propósito, logran mejores resultados que aquellos que no. Problemas de la teoría conductual. Bueno, no aborda todo la teoría conductual. Hay elementos que parecen estar fuera. Por ahí alguien preguntó qué pasaba con la gente que se dirige, ¿cierto? Y parece ser que las personas o el equipo de trabajo no está presente en la teoría conductual. Otro problema es que no existe evidencia entre las conductas y el desempeño del grupo. Bueno, y esto que si fuera aceptado el enfoque rasgo conductual ya lo desarrollé y tiene que ver con el fondo si el liderazgo se nace o uno desarrolla líderes, que era parte de las preguntas iniciales del desarrollo de esta clase. Por lo tanto, la teoría conductual, si bien también hace un aporte, y yo diría que el aporte principal quizás radica en la importancia que tiene que tener que el líder sea capaz tanto de enfocarse a las metas como enfocarse a los empleados, también fue una teoría que con el tiempo ha ido quedando atrás. ¿Qué pasó? Dejamos los rasgos, dejamos la teoría conductual. Y alguien dijo, mira, lo que importa, aparte de todo lo que se ha dicho, es la situación en que está el líder. No es lo mismo un liderazgo en tiempos de crisis que un liderazgo en tiempos que no está pasando mucho. O sea, va a cambiar, ¿cierto? Va a cambiar la necesidad de liderazgo en función de la situación. Y sale el enfoque de Fiedler. Fiedler supone algo bien especial. Supone que el estilo del liderazgo de una persona es fijo. O sea, una persona podría ser orientada a las metas o orientada a las personas, pero eso no lo puede cambiar la persona. Y eso tiene varias implicancias respecto al tema del liderazgo. Y Fiedler trata de saber, a través de un cuestionario, que se llama Cuestionario del Compañero Menos Preferido, en base a una serie de preguntas, trata de determinar el estilo de liderazgo de una persona. Si la persona está más orientada a la producción o más orientada a las personas. Y fíjense que parte de las cosas que nos dice Fiedler es que como este estilo es fijo, hay liderazgos que funcionan mejor en determinadas situaciones. Voy a poner un ejemplo. Si el trabajo es muy estructurado, lo más probable es que nosotros requiramos un liderazgo de metas, ¿cierto? De que la persona esté controlando, de que supervise, de que las cosas se hagan, etc. Si el medio es muy incierto, lo más probable es que nosotros necesitemos algún tipo de liderazgo que dé más seguridad a los trabajadores, que dé más seguridad al equipo de trabajo. Por lo tanto, requería una persona más orientada a los empleados. Y como Fiedler nos sugiere que el estilo de dirección de una persona es fijo, si no hay una correspondencia entre la situación y el estilo de liderazgo que tiene la persona, lo que hay que hacer es o cambiar el líder o manejar la situación. ¿Cómo se puede manejar una situación? Bueno, en un ambiente que quizás es muy incierto, uno puede introducir elementos de certidumbre, ¿cierto? Puede decir, mira, acá está todo incierto, por ejemplo, si trabajáramos en un área de venta,
pero la compañía tiene planes, por ejemplo, de seguir con todos ustedes el próximo año. No, y eso elimina una incertidumbre, ¿cierto? Reduce esa incertidumbre, porque la incertidumbre puede ser respecto a qué va a pasar políticamente, cómo va a estar económicamente el país el próximo año, y si esos factores finalmente van a determinar si afectan o no mi trabajo. O sea, si yo trabajo en un área de venta y la empresa no vende, yo podría asumir que perfectamente yo podría perder mi trabajo. Y la empresa podría eliminar esa incertidumbre diciéndome que la gente va a continuar, ¿cierto? O haciendo un contrato o algún tipo de cláusula distinta. Hay cosas que uno podría eliminar, ¿cierto? O podría corregir dentro de la situación. No todo es corregible, por cierto, pero hay varias situaciones en las cuales uno puede administrar los elementos que determinan la contingencia. Entonces lo que nos dice Fiedler es que las personas tienen un enfoque de liderazgo que es fijo y que ese enfoque de liderazgo tiene que corresponderse con la situación. Fíjense que en Fiedler hay tres cosas importantes. Primero, la relación entre el líder y el subordinado. Segundo, y esto también algo tocamos en el bloque anterior, la estructura de la tarea. Y la tercera es la posición de poder. Por ejemplo, si la relación que hay entre el líder y el subordinado es buena, es decir, al jefe le cree. Sigamos en el departamento de contabilidad. La estructura de la tarea es muy clara, ¿cierto? Y la persona o el área de contabilidad está muy bien posicionada dentro de la organización. El líder tiene una situación de control alta, ¿cierto? Está en una situación muy favorable. Al revés, en un área de marketing o de venta, que hayan malas relaciones, que las tareas por la naturaleza no están tan estructuradas, y el área quizás no estuviera bien considerada, la situación de poder de la persona es baja. Entonces uno tiene que ver qué es lo que puede mejorar, ¿cierto? Porque lo que nosotros vamos a buscar en ese contexto es mejorar el desempeño. Entonces quizás en un área así nosotros podríamos cambiar al líder, podríamos traer un líder que tenga quizás más orientación al empleado, que trate de reducir esa incertidumbre. O podríamos tratar de estructurar algunas tareas, cosa que la situación mejore, ¿cierto? Que sea una situación más fuerte en la cual el líder pueda administrarla de mejor manera. Eso es básicamente, diría yo, lo que nos dice Fiedler. Fiedler después con los años complementó esta teoría y encontró en las investigaciones que hay una correspondencia entre la experiencia, la inteligencia y las situaciones. ¿Y qué fue lo que él encontró aquí? Que igual es interesante, que es parte de una teoría que se llama recursos cognitivos. Que en situaciones de estrés, por ejemplo, de crisis, la experiencia tiene una correlación positiva con el desempeño. Es decir, que en aquellas situaciones de alta complejidad, donde hay que tomar decisiones rápidas, no importa tanto lo que sé, o no importa tanto la capacidad que tengo de resolver problemas. Importa más la experiencia. La experiencia prevalece en esa situación. Pero en circunstancias normales estoy diciendo, donde hay que tomar decisiones, no sé si rutinarias, pero al menos no apremiado por la urgencia, lo que prima con el desempeño positivo, o lo que tiene mejor correlación con el desempeño positivo, es la inteligencia. O sea, la inteligencia es útil, yo diría que siempre, pero no en todas las situaciones tiene la mejor correlación positiva con el desempeño. Donde mejor tiene correlación es en circunstancias normales, en circunstancias difíciles, de un alto estrés, en circunstancias de crisis, los líderes que tienen mejor desempeño son los líderes que tienen más experiencia. Y eso no deja de ser algo interesante a la hora de considerar los estilos de liderazgo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Profe, Porque, una dígame. pregunta, Sí, pero es para saber lo que usted piensa en realidad. ¿Aplica eso de la experiencia en general como en todas las instituciones o no sé, organizaciones? ¿Como usted cree que la experiencia pesa más que, no sé, otras cosas? Porque, por ejemplo, a nosotros, bueno, cuando que estamos ya saliendo, entre comillas, está un poco ese miedo de que vamos a ser como los cachorros en algún servicio, alguna institución o cuando entremos a trabajar. Entonces ahí en temas de experiencia nosotros estamos en saldo negativo. Entonces, ¿qué pasa con eso? uy, qué pregunta, Fernanda. A ver, es que hay varias maneras de contestarla, ¿ya? Voy a tratar de contestarla. A ver,
Mira, yo he pasado por varias instituciones, en varias posiciones, y también en algún minuto no tuve experiencia. ¿Ya? Y ahora tengo un cargo que haré por la alta dirección pública, que uno podría decir que es como un reconocimiento de la experiencia, pero en algún minuto no la tuve. Y todas las personas que ustedes ven, observan, que tienen como cargo, y comillas, importantes, son personas que también partieron sin tener experiencia. Por lo tanto, eso es algo que todo el mundo enfrenta. Lo que pasa es que el temor radica más que en la experiencia, yo creo, en el cambio. Porque es distinto estar estudiando a trabajar. O sea, el cambio es brutal, es brutal. Porque ahora vaya a estar condenada, una vez que se titulen, a estar 8 horas en una oficina, y en la universidad uno decide si entra en una clase, tiene ciertas libertades, ¿cierto? Yo siempre he dicho que el mundo del estudiante no es estresante, yo fui estudiante. Y no es un mundo en que uno esté bajo presión, yo me acuerdo si una clase no me gustaba, a veces no entraba. Uno podía tomar ciertas decisiones. En el mundo laboral no. El mundo laboral es distinto al mundo universitario. Y por eso yo creo que está ese temor de la experiencia, porque hay que hacer algo desconocido. Pero no es menos cierto que todas las personas que usted mira partieron sin tener experiencia, por lo tanto, no es un condicionante. Fíjense que la carrera de Administración Pública, que haciéndome un poco cargo también del fondo de la pregunta, es una de las carreras que tiene mejor índice de empleabilidad. O sea, no es tampoco que la gente se quede sin experiencia, cueste mucho encontrar la primera experiencia. La gente en general la encuentra, por eso la carrera tiene buen índice de empleabilidad. ¿Qué hace después con esa experiencia? Bueno, eso ya es otra materia, ¿cierto? Ahí depende ya de las competencias, depende de habilidad blanda, depende de otras cosas. Hay gente que también dice, no, es que yo no tengo contacto y trabajar en el sector público, puro piloto. Bueno, yo salí harto años antes de lo que ustedes van a salir, y eso era más fuerte, era más marcado, porque bueno, no había concursos de ningún tipo. Parece que nosotros vimos en la cátedra anterior que existen los concursos de dirección pública desde el año 2003, 2004, y antes de eso en el Estado era raro que hubiera un concurso, eran muy pocos. Por lo tanto, hay mayores posibilidades de acceso, pero hay algo que ocurre que de repente uno no es consciente, que estando en el curso, ustedes se ven como pares, ¿cierto? Se ven como personas iguales, con los mismos problemas, comparten esa misma inquietud. Pero alguno de ustedes, no sé cuál, va a encontrar el primer trabajo. Y a lo mejor hasta le va bien en ese primer trabajo. Y empieza a ascender rápidamente. Bueno, esa persona, usted dice, no, yo no tengo ninguna red de contacto. Lo que usted no ve es que sí la tiene. Lo que hace es que hoy día no existe como red de contacto. No tiene ningún valor, no tiene ningún peso. Pero en 4 años más, es su red, que son sus compañeros, va a tener un valor. ¿Por qué? Porque varios de sus compañeros, o incluso usted, se va a posicionar en cierto lugar. Y algunos van a decir, no, si yo conozco a la Fernanda está al cargo súper importante, y para sus compañeros usted va a ser un referente, que va a poner desde el currículum hasta ser parte de su red de contacto. Entonces, son situaciones que se van resolviendo con el tiempo. Son inquietudes lógicas, ¿cierto?, que uno tiene, pero eso se resuelve, y se resuelve rápidamente, ¿ya? Claro, si usted quiere partir, o cualquiera de ustedes quiere partir siendo en un cargo de alta dirección pública, lo más probable es que eso no va a pasar, ¿ya? Porque sí se requiere la experiencia. O sea, yo creo que la experiencia es valiosa cuando lo que tenemos que hacer tiene cierto nivel. Y cuando digo tiene cierto nivel de complejidad y de responsabilidad. Ahí la experiencia sí sirve. ¿Por qué? Porque la experiencia finalmente son maneras de hacer las cosas, saber cómo las cosas se hacen. Lo explico de otra manera. Yo siempre digo que hay un mundo en el cual la gente quiere que pasen ciertas cosas en las organizaciones públicas. Quiero cambiar, quiero mayor tecnología, quiero mejores procesos, quiero estar más cerca de las personas. Deseo, ¿cierto? Una lista de eso. Y después viene lo difícil. Hay que hacerlo. Porque todos pensamos, por ejemplo, no sé, que el país debería ser mejor, que no debería haber pobreza. O sea, todos tenemos esa impresión. Pero alguien lo tiene que hacer. Y el administrador público, las organizaciones públicas, conecta ese mundo de los deseos con el mundo de la realidad. Y ese mundo de la realidad es cómo se hace. Porque comprar algo en el sector público se hace bajo la ley de compras públicas. Contratar algo se hace con el estatuto administrativo. Se hace con normas, no se hace en el campo de la nada. Se hace en una cancha que ya tiene ciertas reglas, que la cancha está delimitada y está marcada.
y el administrador público une ese mundo. Por lo tanto, para hacer eso bien, tiene que tener experiencia. Porque la experiencia también quiere decir que yo sé resolver cosas. Porque probablemente la primera vez que usted enfrenta un problema, le va a costar resolverlo. Porque uno no está acostumbrado, y segundo, va a ser la primera vez que lo haga. Pero después, cuando pasen los años, y vuelva a aparecer ese problema, y probablemente le aparezca el mismo problema 2 o 3 veces, ya va a saber cómo lo va a hacer rápido, quizás que lo va a hacer de manera automática. Por eso la experiencia es importante, pero la experiencia, y acá termino la respuesta a la pregunta, es importante en la medida que el cargo demanda esa experiencia. Para iniciar en un cargo de analista y todo, yo diría que la experiencia es obviable, o no un requisito indispensable, sino nadie no podría nunca trabajar. Eso, Fernanda, va a contestar su pregunta. Gracias, profe, y perdón por lo complicado. No, está bien, pero sí, de eso se trata. Bueno, ya hablé de esto. Esto es interesante. Fíjense que después la teoría de la contingencia también empezó a avanzar. Y se empezó a considerar también quiénes eran las personas que eran parte del equipo de trabajo. Entonces, el análisis de las situaciones pasó a estar dado por los seguidores. Por los seguidores, en el fondo, son los subordinados del jefe. Entonces, por ejemplo, un equipo, yo tuve la experiencia una vez que llegué a un lugar donde todo funcionaba muy bien. De hecho, no, como que me costó creerlo al principio. Pero me acuerdo que pedí un par de cosas y estaban, le pedí a alguien que hiciera algo y lo hizo, y más rápido de lo que yo pensaba. Quise revisar unos informes, los informes estaban, me los trajeron de inmediato y estaban bien hechos. Entonces, ahí la pregunta que uno se hace es, ¿qué hago acá? Porque acá todo funciona bien. Claro, uno puede decir, quiero ir a otro lugar, o sea, quiero cambiar algunas cosas, pero en general la gente funciona bien. Entonces, ese equipo de trabajo que funciona tan bien, ¿necesita un jefe tan presente? Yo creo que no. Necesita alguien que apoye y que establezca cierto propósito y conduzca las cosas con un determinado rumbo. Pero no necesita un jefe controlador, no necesita alguien que esté encima, si la gente ya lo sabe hacer. Por lo tanto, un poco lo que nos dice Jerzy Blanchard es un poco, tiene que ver con eso, ¿cierto? Que la madurez de los seguidores importa a la hora de establecer el tipo de liderazgo que se va a corresponder con esa madurez del seguidor. Por lo tanto, si tú tienes personas que tienen un alto nivel de autonomía y tú pones un jefe que en el fondo va a estar encima de la gente, lo más probable es que los trabajadores empiecen a sentir que el jefe les molesta, ¿cierto? Les perturba. En vez de ser un facilitador, termina siendo un obstaculizador del trabajo. Por lo tanto, es un poco lo que nos dice Jerzy Blanchard. Nos dice, ok, también las situaciones, también la estructura de la tarea, pero hay otra cosa, está también las personas, ¿cierto? Y las personas, en función de su grado de madurez, que es el término que ocupan en el texto, van a determinar si el estilo de liderazgo que mejor se corresponde con ese nivel de madurez. Fíjate que dentro de las cosas que se han estudiado, que ustedes también lo van a ver, es que los líderes no tratan igual a todas las personas. No sé si han escuchado el término, es como típico de trabajo, como el jefe super barrer. Es como que, y eso quiere decir en el fondo, el trasfondo al término barrero, es que le tiene buena a algunas personas, y a otras no. Al que le cae mal, y probablemente nunca deje de estar en esa condición de que le cae mal, de que no le agrada, y es barrero, por los que obviamente le caen bien, y probablemente las personas que le caen bien difícilmente pasen a ser integrantes del grupo del que le caen mal. Pero fíjense que eso que pasa hace diferencias en los equipos de trabajo. Las personas que están en el grupo de que caen bien o que están más consideradas por el jefe tienen mejor desempeño que aquellas que no son parte. Es decir, esa división abstracta entre aquellos que son, que el jefe les tiene buenas, por decirlo así en términos bien coloquiales, y los que les tiene malas, termina siendo una realidad. Esa división que hace el jefe
de manera a veces involuntaria, termina siendo una realidad. Las personas que son parte de su grupo, de su séquito, tienen mejor desempeño que aquellas que no, están más comprometidos, tienen mejores resultados, y las personas que están fuera, están desmotivadas, tienen peores resultados, etcétera, ¿cierto? Entonces el jefe o el líder, cuando hace estas divisiones, terminan pasando cosas, ¿cierto? Y lo que termina pasando es que esa división, que pareciera ser ficticia, imaginaria, termina siendo una realidad. Muchos de estos enfoques, y quiero hacer esta aclaración, se basan en que hay un jefe, ¿cierto? Es un líder, pero en general casi siempre la literatura habla de líder, pero termina siendo un jefe. Fíjense que, solo esta aclaración, nosotros dijimos que no todo jefe es un líder, por lo tanto vamos a encontrar jefes que no son líderes. Y eso va a ser lo que más vamos a encontrar en el mundo de las organizaciones. Y también a veces vamos a encontrar liderazgos que están fuera de un cargo de jefatura, que son trabajadores que están en la organización o en la institución pública, pero que no tienen un cargo de jefatura, no tienen atribuciones, ¿cierto?, para dirigir un equipo de trabajo. Y a veces lo que hacen esos líderes, que son liderazgos informales, porque no están reconocidos directamente en la estructura de la organización, es más importante a veces que lo que hace el mismo líder. O sea, también hay que tener atención en todo este fenómeno que se llama liderazgo, a los liderazgos informales, ¿cierto? No todo liderazgo está canalizado o está cristalizado en la estructura de la organización. Y ese también es un factor y un hecho importante. Bueno, después se sigue profundizando. Robert House tiene un enfoque que se llama de la trayectoria a la meta en el tema del liderazgo, y se empieza a buscar un vínculo entre el estilo o el comportamiento que tiene el líder, la situación y los resultados. Y fíjense que estas teorías también de la historia de la meta de Robert House gozan de buena fama dentro de la literatura. O sea, han encontrado elementos que nos permiten comprender el liderazgo y su eficacia. Él supone en este caso ya no 2 comportamientos del líder, sino que supone 4 comportamientos distintos. El directivo, que podría ser aquel que nosotros llamamos orientado a las metas, un estilo más participativo que tiene que ver con considerar e integrar las opiniones del equipo de trabajo, otro orientado al logro, que podría ser el que propone metas o objetivos a alcanzar y nos insta a alcanzarlos, y otro de apoyo, que podría ser calificado, como en el lenguaje de la Escuela de Michigan, como aquel que es orientado a los empleados. Y nos dice, y esos comportamientos se van a corresponder mejor o no, dependiendo de la situación. Y tomamos algunos elementos de Fiedler también, hablamos de la estructura de tarea, del sistema formal de la autoridad, del grupo de trabajo, y él suma, y esa también es la gracia, los empleados, ¿cierto? Y nos habla que los empleados tienen ciertas características, que se habló de la madurez, pero en más que la madurez nos habla de experiencia y habilidad. Y que en el fondo, cómo se conjuguen estos factores, nos va a conducir a determinados resultados. Lo que trata de hacer en el fondo House es decirnos que hay ciertos comportamientos que, dadas ciertas situaciones y ciertas características de los empleados, nos van a conducir a mejorar resultados. Por lo tanto, también estamos en la lógica de que si nosotros queremos mejorar, por ejemplo, el desempeño de un equipo de trabajo, podemos modificar el líder, el comportamiento, o podemos modificar los factores situacionales. Podemos cambiar la estructura del equipo de trabajo, o podemos cambiar aquellas condiciones o elementos que determinan cómo se desarrolla el trabajo. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Porque ahí terminamos con los enfoques del liderazgo. Nada, si quieren por chat, micrófono. Bueno, después vamos a ¿Todo bien ver... hasta el momento, profe? Gracias, Paul. Mira, después vamos a ver, porque no quiero entrar, pues si entro son 30, 40 minutos más, pero vamos a ver qué es el poder, ¿cierto? Que es una palabra que hoy día está de moda, ¿cierto? Para las elecciones que están en curso, el tema del poder parece ser un tema relevante dentro de la sociedad, ¿cierto? Y la palabra poder tiene la característica de que las personas lo asocian como algo no prístino. El poder no es algo puro. Eso es lo que en general las personas
cuando le hablan de poder y se asocia con política, son dos palabras que las personas tienen cierto rechazo. O sea, a las personas en general no les gustan los políticos. De hecho, si uno ve las evaluaciones que se hacen de la sociedad, de los actores políticos, todas las evaluaciones son bajas. O sea, cuando se evalúan los partidos políticos no están bien evaluados. Entonces, las palabras poder y política son palabras que no generan una buena reacción. Son asociadas a cosas quizás negativas, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a tratar de comprender dentro de lo que es el poder y política es que el poder está presente en nuestras vidas y todos hacemos acciones de poder. Y todas las personas luchamos por tener más poder en distintos ámbitos. Luchar por tener más poder en la universidad no implica ser parte del centro alumno. Hay muchas luchas de poder que son invisibles y que pareciera que no fueran incluso luchas de poder por esa misma característica de invisibilidad, pero que finalmente son como las personas luchan por el poder. En la familia la gente lucha por el poder, lucha por cierto control, ¿cierto? Y el poder, en el fondo, es lo que me permite obligar a otra persona, obligar, comillas, a que haga cierta cosa, ¿cierto? En el liderazgo ocurre un fenómeno distinto. El liderazgo es más por adhesión. Yo adhiero o no a un líder. Y yo puedo adherir básicamente porque lo que el líder dice me representa, o sea, es congruente, hay una compatibilidad de objetivo entre lo que el líder dice y lo que yo siento o lo que yo pienso, y además le creo, ¿cierto? Porque yo podría escuchar a alguien, encontrarle razón y no creerle. Y si eso sucede, no lo voy a seguir. Podría incluso no encontrarle tanta razón, pero igualmente creerle, y podría seguirlo igual, a pesar de que sepa que su idea quizás no me convencen en un 100%. En el poder, esa voluntariedad no está tan clara, no está tan definida. Por lo tanto, cuando estudiemos el poder, lo que vamos a ver es que existe algo más que determina que yo finalmente termine obedeciendo. Pese a que en algunos casos no necesariamente crea ni en la persona ni en lo que me está proponiendo. Pero eso lo dejamos como materia ya para la próxima semana. Estimados, ¿algo más? Si no, lo dejamos hasta aquí. Profe, yo tengo una duda. ¿El control, la modalidad es con desarrollo o alternativa? Disculpe. El control ya está disponible, ¿ya? Y es de desarrollo. Pero Claro, sí, sí. les di harto rato para hacerlo, si, según yo. A ver, lo voy a revisar antes. Lo subí ayer. Dame un segundo. Estoy entrando a ver. Deme un segundo, que quiero chequear, quedarme tranquilo, del tiempo. No tiene límite de tiempo, según yo. Se puede demorar lo que quieran hacerlo. Si no es así, alguien me escribe un correo, porque yo sé ocupar la plataforma, no soy experto, entonces también algunas veces me he equivocado, así que me dicen si no es así. La idea es que tuvieran todo el tiempo disponible para hacerlo. Fernanda me escribe, ¿qué cosa tengo que mostrar? Dígame qué es lo que no mostré, ¿el control? No, pues el control entran, tienen todo el día para hacerlo, porque vence, tiene un horario de término, por lo tanto, si se ponen a verlo ahora, después lo pueden dejar abierto todo el día y lo hacen cuando pueden, ¿ya? Entonces ahí no hay tanto problema, ¿ya? Porque es más de desarrollo y es más que ustedes puedan desarrollar un poco lo que han aprendido en el curso. Esa es la idea. ¿Algo más? No, bueno, que tengan buena semana. Llegamos hasta aquí.